Saliendo desde Villavicencio antes que rayara el sol, tomamos rumbo en esta travesía a lo profundo del llano. Y mientras vemos el amanecer cómo va aclarando la vía y vamos pasando los primeros poblados sobre la ruta, debemos contarle a los que verán este documental que la idea de viajar en este expreso al llano surgió en medio de la charla de tres amigos por el interés, la querencia y el devenir de la llanura. Así, en el año de 2009, preocupados por el avance imparable del desarrollo y el modernismo que está cambiando la cultura llanera por otros modelos de afuera, el fallecimiento de personajes del viejo llano que se llevaron a su última morada, su memoria oral, junto con todas sus historias y vivencias del llano del ayer, sin que el relevo generacional se preocupe mucho por salvaguardar la cultura ancestral. Sumada a esta preocupación de la desaparición del paisaje cultural, también nos preocupaba la desaparición del paisaje geográfico por parte de las multinacionales agroindustriales que han adquirido vastas zonas de la altillanura con el propósito de la incorporación a la región de los monocultivos transitorios y perennes. Simplemente queríamos ver qué quedaba del viejo llano, verlo por última vez en el 2009 y ver esas grandes extensiones de sabanas sin cercas de alambre, sin cercas eléctricas. También en este viaje nos despediremos para siempre de algunos personajes llaneros que pudimos entrevistar en esa travesía, porque simplemente no podíamos cambiar esa realidad. El viejo llano se fue para siempre. Hasta el año de 2021 hemos publicado este documental después de 13 años de haber sido grabado durante este viaje con el propósito de dar a conocer algunos lugares históricos y salvaguardar la memoria de algunos personajes que trocharon por el viejo llano, dando fidedigno testimonio de cómo el paisaje de la llanura y sus pueblos se han venido transformando irremediablemente en el tiempo. Por esta ruta conocida como la Ruta del Amanecer Llanero, estamos pasando Puerto López. No nos detuvimos en este ribereño y caluroso poblado al margen del río Metica, pero les dejamos un enlace justo en la parte superior de esta pantalla para que conozcan algunos detalles de su formación con relatos en voz propia de algunos de sus fundadores y más antiguos habitantes. El río Metica, aguas más abajo, tomará el nombre de río Meta, posterior a la desembocadura del río Umea y Upín. Después de cruzar el puente en Puerto López, se puede afirmar que entramos a la altillanura colombiana, que la hay plana y disectada, formada por los paisajes de las lomas características. Sobre esta vía que transcurre por la altillanura y que conduce hasta Puerto Carreño, tomamos un desvío antes de llegar a Puerto Gaitán, un desvío para apreciar un lugar histórico, el primero que revisamos en esta travesía. Se trata de El Turpial, una de esas haciendas que se formó por allá en la década de 1930 dentro de un proceso de colonización en el territorio ancestral indígena de los Achaguas. En ese entonces, los colonos desconocían los linderos o límites de los territorios indígenas y cualquier ley que impidiera hacerlo. Un siniestro episodio de la historia en el llano colombiano relata que en plena época de la violencia política, más exactamente el 12 de julio de 1952, la noche anterior, en alrededores de esta casona de la hacienda El Turpial, se ocultó una columna de 150 combatientes de la guerrilla liberal aguardando emboscar un convoy del ejército que efectuaba patrullaje de rutina por la zona, compuesto por 6 camiones que estaban tripulados por aproximadamente 100 hombres, entre oficiales, suboficiales, guías y soldados. De este punto del Turpial, tomando la vía aledaña que conduce a Cháviva, podemos transitar la senda que condujo hacia la muerte a los 100 hombres del Ejército de Colombia, en un hecho oscuro y funesto de la violencia política de nuestra patria. Aquí llegamos a Cháviva, un caserío formado por los indígenas achaguas que desde tiempos ancestrales y que por los procesos de colonización y mestizaje en el paso del tiempo se convirtió en un pueblito de pescadores, vaqueros y colonos buscando un mejor horizonte. Cháviva hoy es un pueblo casi que fantasma, donde las viejas casonas aún en pie son testigos de una época dorada que se vivió en estos rincones olvidados.
Retomando la vía principal, Camino Real Ganadero en otras épocas, nos conduce a Puerto Gaitán, para posteriormente adentrarnos aún más en la infinita llanura. Puerto Gaitán, al margen izquierdo del río Manacasías, inicialmente fue un asentamiento de indígenas guajivos que se conocía con el nombre de Majaguyal. En la década de 1930, una corriente migratoria de venezolanos y otras personas venidas del Casanare dan inicio al crecimiento de un poblado que llamaron Manacasías dentro de un proceso de colonización y mestizaje. Aquí les dejamos un enlace de video en la parte superior de esta pantalla, una monografía de este poblado realizada en la misma época del rodaje del presente documental. Antiguamente, para continuar de camino hacia las haciendas ganaderas y otras poblaciones del Meta, Casanare, Vichada, hasta llegar a Puerto Carreño, en este punto el río Manacasías se presentaba como un obstáculo y era necesario cruzar el río sobre un vetusto planchón. Hoy está el puente, construido aproximadamente hace más de 30 años y conectó el Meta con el departamento del Vichada. Una vez cruzado el puente sobre el río Manacasías, de aquí en adelante ya podemos dar cuenta de lo que es andar por la trocha polvorienta que nos acompañará por largos tramos del camino en esta travesía que hemos emprendido al llano del pasado. De Arauca salí esta vez con desafío de llanero, tirando una travesía que pensándola da miedo. Atravesar todo el llano, sin vaquiano en el sendero, solo con mis 2 caballos y un perro por compañero. Disfrutando el paisaje por la vía que, como dijimos antes, fue un camino real ganadero, y acompañando este paisaje las letras de la música del gran llanerazo Pedro Nel Suárez Galón, trochador del viejo llano y además compositor de poemas y versos dedicados a la llanura que siempre amó. Galón ya partió al más allá en el año de 2020 y desde la eternidad estará narrando sus historias del viejo llano, y queremos hacerle un homenaje a su memoria ambientando este documental con algunas de sus composiciones. Ya llegando a los límites del departamento del Meta con el Vichada, tomamos un desvío a la izquierda y dejamos el camino principal para buscar el legendario pueblo de San Pedro de Arimena. Algo solitario y melancólico, San Pedro de Arimena es uno de los pueblos más antiguos del Meta. Fue fundado por Fray Pedro José de Cristo en el año de 1789. Un pueblo al margen izquierdo del río Meta que tuvo su época dorada a cuenta de los legendarios hatos ganaderos que ocupaban las vastas llanuras de este lado del Meta y del otro lado del río Meta, que ya es territorio del Casanare. Y aquí se dice que nació el guerrillero liberal Guadalupe Salcedo Hunda. La familia Hunda era una de esas familias que poseían grandes ganaderías al otro lado del río, en Guariamena, frente a San Pedro, y allá se dice que existe la vieja casona del hato donde nació Guadalupe Salcedo Hunda. Aquí en San Pedro de Arimena nos detuvimos a visitar a doña Susana Landaeta, una de esas mujeres que llegó de niña con su padre desde Venezuela a echar raíces en estas llanuras. Doña Susana fue una de esas mujeres berracas, echada para adelante, que incursionó en la política siendo una líder en este pueblo. Buena conversadora, con costalados de historias por contar. Yo vivo aquí me crié, pero no acá, sino en la finca Morichal. Aquí yo me casé en Morichal, y yo me casé en el 50, y a los 50, en el 1952 los godos nos corrieron. Nos asilamos a Venezuela, sí, cuando mataron a Celso. Y a Celso y Hernando. A Celso y Hernando. Sí. Y volví de Venezuela cuando la Paz de Rojas Pinilla, que fue en 1954. Esto lo habían acabado a bombas, pero por eso yo le he dicho a la gente que le hace la guerra a San Pedro. Le digo, déjense de ser maricas, San Pedro no lo acaba nadie. No.
que Nadie. todavía está vivo el pueblo. Está vivo el pueblo y ese día que llegaron a hacer la paz, que a dónde hacían el pueblo, que si aquí o en Puente Arimena, allá, todo el mundo alzó la mano que en San Pedro. Los hijos de los vivientes de Puente Arimena son los hijos de San Pedro. De todos mis sobrinos, Sí, que todos hay ustedes. foráneos, habrán 4 o 5. De resto todo era De familia resto- Landaeta, ¿no? No, Espinosa, Espinosa. Landaeta, Parales y Parales, que Madrid. aquí eran Parales también. También habían Parales. Entonces, a nosotros nos hicieron mucho la guerra acá. Pero yo era líder y sigo siendo líder, así me hayan votado para aquí, para acá, para allí. Porque yo fui una líder sin plata y yo conquisté la elección liberal en San Pedro de Arimena. Yo no la dejé derrotar. Se murieron muchos, volteados para allí, volteados para acá. Yo dije, si por ser liberal me voy a morir, muero en paz. Y no era enemiga de Guadalupe, pónganle cuidado. Después que fui a Venezuela, la señora de él estaba embarazada, que cuando lo mataron a él, la niña quedó de 4 meses. Yo fui reina aquí del pueblo, fui reina en 1948 por el Partido Liberal Gaitanista. Ay, genial, genial. Gaitanista. Y yo, esa plata era para hacer la campaña y una iglesia. La plata de la iglesia se la robaron. Pero después, en el 58, un día se reunió Víctor Machado, que usted lo conoció mucho, aquí con 3 borrachos más, él, mi marido, el viejo Alcide, que era de Orocué también, Alcide Bernal, Sí. ya murió, y Sisto Hunda, Sisto un Hunda. tío de Guadalupe, De Guadalupe, sí. de los de Guariamena. Guariamena, sí, ¿no? Entonces, don Víctor se paró ahí medio borracho para ir a orinar Como para allá. cosa rara. Como cosa rara. Y le dijo a los viejos borrachos, ¿qué le falta a este pueblo? El viejo Alcide, como ese era un viejo corrompido, dijo que una casa de mujeres malas y buenas. Dijo así. Entonces el otro dijo que no sabía. El otro era mi marido, dijo, pues don Víctor, yo lo raro que le meto a este pueblo, y es un pueblo bonito, no será de mucho negocio, pero es bonito para vivir. La iglesia, dijo, la vamos a hacer, dijo. Esa vez, 200.000 pesos era plata. Era plata. Llegó y dijo, usted da 200, usted 200, usted 200. El viejo Sisto dijo, no, yo doy 100. El viejo Alcide dijo, yo sí los doy, pero después se mamó. Le dijo, Rafael, usted está 200 y yo les voy a dar 300. 300.000 pesos era plata. Con eso iniciamos la capilla. El dueño de Carimagua había donado la armadura, ¿cómo llaman? La cercha, para armar la... Bueno, y pasó la historia. Después vino la guerra de... ¿Cómo se llama este viejo? De Jaramillo. Rafael. De Rafael Jaramillo, que ese fue empleado de... Él era el jefe de los fumigadores, ¿cómo llaman eso? De la malaria. De la malaria. De la malaria. Y entonces él siempre venía acá y fulmigaba. Y después, cuando él se volvió guerrillero, vino aquí con un camionado de guajibo a vender mañoco. Y como a mí sí me ha gustado vender el mañoco, desde mi tierra, desde Orocué, ha sido pueblo mañoquero. Mañoquero, sí. Entonces yo compré el mañoco, yo tenía como 10
arrobas de pescado, de valentón, de dorado salado, ahí salpresado, amontonado. Le dije a Jaramillo, ¿sabe cómo negociamos el mañoco? Yo tengo 10 arrobas de pescado, usted me compra el pescado y yo le vendo el mañoco. Me dijo, ¿me sirve el negocio? Pero yo que iba a saber que ese viejo estaba metido en problemas, en guerrilla. A los 4 días yo oí por la radio que decían que Jaramillo Ulloa, que no sé qué. El viejo Alcide, como él vivía peleando conmigo por la envidia al negocio, me aventó que yo era auxiliadora, que no sé qué. Aquí todos los días me llegaba un cacharrero a darse cuenta si era cierto que yo era auxiliadora de Jaramillo. Y se mamaron un cruzado porque nunca vino Jaramillo. Aquí vino a comprar eso y nunca más volvió. Y yo cuando me dijeron que dije, ese pobre huevón sí se jodió, el que anda con India anda solo. Anda solo. El que crea que va a hacer guerra con indio, no. Ni él ayuda a subir un presidente. Pero para hacer guerra, no, el Guajibo es cuando se emberracaron los paras, que es la guerra más brava que yo he visto. La de los paras se tomaron toda esta vaina, el Meta, Casanare. ¿Sabe qué hice yo? Yo tenía mi tiendita aquí, rematé lo poquito que me quedaba, que se me dañaba. Yo tenía un poco de perolas, tranqué la tienda y me fui a la finca. Y allá pasó toda la temporada. Allá pasé toda la temporada. Yo venía cada 8 días a vender una perola. Pues yo venía, me estaba aquí, me venía de a caballo con un muchacho. Y vendía 2, 3 perolas, mi gaseosita, y volvía y me iba. Mi finca es sobrada de 5 guerras. A mí allá llegaron los mafiosos a comprármela. Unos de Medellín hace... Mi marido tenía de muerto por ahí, mi marido murió hace 20 años, va para 21. Que señora, que le compramos la finca para que vaya a Medellín, que no sé qué. ¿Sabe qué le dije? Una viejita igual a mí que andaba con 3 sardinos, tal vez eran nietos, comprando la finca. Le dije, mire señora, yo no vendo mi finca porque yo aquí me crié. Y irme yo para el Valle, para el Tolima, para Medellín, eso es muy berraco. Para Bogotá, yo me muero allá tullida, yo aquí estoy libre. Aquí no tengo que pedirle permiso a nadie. Entonces yo llamo esta la casa que entregó a Guadalupe, porque fueron 2 paisas que tenían esta casita, la habían hecho para poner un negocio, para poderlo conquistar y llevarse. A él le dijeron él era de Cami. Y llegaron los paisas, lo emborracharon, tenían una vieja aquí para que... ¿Aquí era Guadalupe? A Guadalupe. Y se lo llevaron para Tame mentira, lo llevaron para Bogotá y allá lo asesinaron en un Saliendo de un café, ¿no fue? Saliendo de un café que llaman el gato, saliendo Gato no. Negro. Lo entraron ahí, le pusieron una mesa y estando él ahí borracho le dijeron, Guadalupe, échale un viva al Partido Liberal. El huevón se encaramó, pero ya lo tenían listo para quebrarlo. Ahí lo tenía rodeado la policía, ahí lo mató la policía en esa época en Bogotá. Y ya este viejo González, ¿cómo se llamaba? Que ese lo mató el ejército. El otro guerrillero bravo que mataron en Bogotá. Pero era de los guerrilleros antiguos, no de esto. Era Efraín González. Efraín González, sí, Era sí. más bandido que guerrillero. Era más bandido que guerrillero. Les dio una línea de una Y le cuento, pero son más bandidos la guerrilla de ahora. ahora. Sí, eso sí. Esos no son guerrilleros. Voy a echar un garro al agua para que se vaya ablandando y Nos despedimos de doña Susana Landaeta e ignorábamos en ese momento
que era una despedida para siempre, pues 2 años posteriores a esta entrevista, doña Susana falleció. Descanse en paz, doña Susana, y en este video quedará guardado este homenaje a su memoria. Quisimos, después de esta visita y antes de retomar la travesía, visitar el cementerio de San Pedro de Arimena para constatar la existencia de la tumba de Guadalupe Salcedo, que una década atrás la habíamos fotografiado. Pero en esta ocasión no fue posible encontrar la tumba de Guadalupe. Quizá fue trasladada a otro lugar, pero también nos dejó en el imaginario esta situación que después de muerto Guadalupe se levantó y continuó cabalgando buscando su viejo llano. Pero sí estaban las últimas moradas de otros personajes que doña Susana nos contó en su conversación. Retomando el camino por la vía, llegamos a Puente Arimena, un pequeño caserío muy cerca de San Pedro. Puente Arimena es hijo de San Pedro, como decía doña Susana, y se estableció gracias al paso de una quebrada por este viejo camino ganadero, donde se descansaba después de una fatigosa jornada. Aquí hicimos una parada para aprovisionarnos de combustible, y en este año de 2009, el pequeño caserío Puente Arimena deja sentir su aire bucólico, recordando las precariedades de aquellos pueblos que se fundaron en medio de la nada, con algunos pocos habitantes que buscaban un mejor devenir en estas llanuras. En el próximo capítulo de esta serie documental Expreso 2009, Viaje al Llano del Pasado, vamos a continuar narrándoles episodios de personajes y lugares del viejo llano. Síganos en Canal Llanero.